Bienvenidos otra vez a todos ustedes. Que el Señor nos bendiga, nos mande su Espíritu para que podamos meditar su palabra, crecer en nuestra fe. ¿Tienes algunas veces sueños extraños? Por ejemplo, sueñas que estás de viaje en Orlando, quedándote en una habitación de un hotel con tu familia y de repente te das cuenta de que tu jefe y su esposa se quedan en la misma habitación que ustedes. Y lo raro es que la esposa del jefe tiene dos cabezas. Y al salir del hotel para ir a Disney, te das cuenta de que no es Disney, es el pueblo donde creciste. Pero hay cosas de Disney ahí como el castillo y Mickey Mouse. Sueños extraños. Nuestras mentes tienen una capacidad tremenda de combinar memorias que no tienen nada que ver la una con la otra en un sueño para que sea muy raro y extraño. Y creo que eso sucede a todas las personas. Ciertamente me sucede a mí. Si has leído el libro de Daniel, los primeros 6 capítulos, o si estuviste presente en el 2020 para nuestra serie de mensajes sobre esos capítulos, creo que sabrás que en la vida de Daniel había varias personas que tuvieron sueños raros. Pero el Señor le dio a Daniel la habilidad de interpretar los sueños. Ahora, en el capítulo 7 de Daniel, que vamos a estudiar brevemente hoy, Daniel mismo empieza a tener sueños. La mayoría de ustedes sabe cómo es inmigrar a otro país, a un lugar diferente al que tienes que adaptarte. Pero imagínate ser raptado y llevado contra tu voluntad a otro país y tener que adaptarte a la vida ahí. Eso es lo que pasó a Daniel cuando era un joven. En el año 597 a.C., vinieron los babilonios y dijeron a los israelitas, pues nosotros mandamos aquí. Entonces deportaron mucha de la nobleza de Israel y muchos jóvenes de la nobleza que tenían mucha inteligencia. ¿Para qué? Para servir al rey de Babilonia. Entonces los deportaron a Babilonia. Entonces esos judíos, Daniel incluido, tuvieron que ir a Babilonia a vivir y era un mundo muy diferente, especialmente con respecto de la religión. Y aunque Daniel y los otros judíos vivían en esa tierra bajo un gobierno que se oponía al Señor, a la verdad, Daniel llegó a ser, ¿qué? ¿Se acuerdan? El jefe de los sabios de Babilonia. Y 9 años después, en el año 586 a.C., los demás israelitas fueron deportados a Babilonia. Y ahora cuando leemos aquí el capítulo 7, estamos en el año 553 a.C. Israel está en Babilonia todavía y Daniel tiene un sueño. Dice así, versículo 1, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión, y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Aquí en Miami, a muchos les gusta ir a la playa, ¿verdad? Vamos a la playa y disfrutamos del océano, nos bañamos y no tenemos mucho miedo de él. Pero estoy seguro que si cualquiera de nosotros fuera a perderse en un bote muy lejos de la tierra, en el océano, tendríamos miedo. Y las personas de la antigüedad tenían miedo del océano, porque era un lugar misterioso, un lugar tan variable. ¿Y qué dice Dios a Daniel en este sueño? Él ve que el mar está agitado por los vientos de los 4 puntos cardinales. Y eso simboliza algo. Vamos a ver muchos símbolos aquí en este capítulo. Simboliza la política, la situación política inestable, caótica y espantosa.
de aquella época y de muchas épocas venientes del mundo también. Entonces, él ve el mar agitado, también ve 4 bestias. Y esas 4 bestias simbolizan 4 reinos que reinarían en el mundo y que tendrían influencia sobre el pueblo de Dios. Ahora, Daniel va a describir las bestias. En el versículo 4, la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, le levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. ¿Qué notaste sobre estas bestias? Ninguna se encuentra en la naturaleza. Cada una es una combinación extravagante de animales que se encuentran en la naturaleza, pero no son naturales. Y debido a que estas bestias representan al gobierno, debemos preguntar, pues, ¿qué nos está diciendo sobre el gobierno? Pues el gobierno es bueno, lo necesitamos, ¿verdad? Para mantener ley y orden en un mundo pecaminoso. Y eso es lo que dice la Biblia también. En Romanos 13:1 dice esto: no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, no hay autoridad gubernamental que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. O sea, Dios estableció el principio del gobierno, no Satanás. Pero cuando personas que viven bajo la influencia de Satanás llegan a ser líderes en el gobierno muchas veces hace daño, la gente sufre, especialmente los creyentes. Inspirados por Satanás o impulsados por él, estos líderes impíos dejan que su naturaleza humana tenga rienda suelta. Y eso resulta en ¿qué? Lo hemos visto: mucho egoísmo, avaricia, opresión a las personas que se oponen a ellos. Debido a que los líderes no tienen ninguna relación con Dios, ellos en muchos casos se convierten en dioses. Ellos dicen que son dioses y dicen a las personas la mentira de que solo ellos tienen la solución para sus problemas. Dicen: solo nosotros podemos darles a ustedes lo que ustedes necesitan. Entonces, cuando gente impía está a cargo del gobierno, ¿qué pasa al gobierno, a esa buena creación de Dios? Se vuelve como una bestia que hace daño. En vez de ser un ayudador, es un depredador. Esas primeras bestias que vio Daniel, ¿qué reinos representan? ¿Conoce la historia? Probablemente Babilonia, Persia y Grecia. 3 reinos cuyos líderes se opusieron al Señor y a su pueblo a través de los siglos. Vamos a oír más sobre ellos. Pero ¿qué más aprendemos de esta visión de Daniel sobre el gobierno? Creo que es algo que ya sabemos. Vemos que hemos visto, si estudias la historia, ves una sucesión constante de gobiernos. Aparece uno, se queda por un rato y después otro lo reemplaza. Y aquí en Latinoamérica tenemos siempre la esperanza de que el próximo gobierno será ¿qué? El bueno, mejor que los demás. Pero en muchos casos, ¿cuál es el resultado? Es igual o peor que el régimen anterior. Y eso trae incertidumbre, duda, preocupación a nuestras vidas. Tengo amigos colombianos que me dicen que están un poco preocupados porque no saben si el nuevo presidente será bueno para el país o malo, si hará cosas buenas o cosas que arruinarán el país. ¿Tienen esperanza? Y espero que se cumpla, pero puede ser que se desvanezca también.
Ningún gobierno es perfecto. Algunos son corruptos, pero ahora Daniel ve una cuarta bestia que es aterradora y muy diferente de las demás, en el versículo 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Esta cuarta bestia, la cual corresponde probablemente a qué país o qué gobierno, Roma, corresponde probablemente a Roma, no es como ninguna otra bestia, no es como ni un otro animal en la tierra, ¿verdad? Que tiene mucho poder para conquistar y para destruir. Y ese cuerno pequeño que aparece y que profiere palabras arrogantes contra Dios, ¿qué representa? Representa el poder de algunos gobiernos, como Roma, para hostigar y perseguir al pueblo de Dios, a personas que creen en el verdadero Dios. Usando Roma como ejemplo, ¿qué pasó? La mayoría de los apóstoles y muchos cristianos que vivieron en los primeros siglos de la existencia de la iglesia perdieron sus vidas, fueron arrestados, torturados, ejecutados. ¿Por qué? Porque el gobierno romano dijo, tienen que adorar a los dioses de Roma y especialmente al emperador, y si no, habrá consecuencias. Roma hizo eso. Los gobiernos comunistas dicen que el gobierno es Dios. Otros gobiernos prohíben el cristianismo y castigan y persiguen a los cristianos. Hasta nuestro gobierno. Aquí, nuestro gobierno está basado en una constitución que supuestamente nos da libertad de religión, libertad de expresión, pero más y más me parece que quiere restringir nuestra fe, exigiéndonos que aceptemos cosas que Dios dice que son pecaminosas. Las escuelas de nuestra nación, en esas escuelas dominan la inmoralidad y la rebelión contra Dios. Esas cosas no solamente son aceptadas, sino propiciadas, a veces por los mismos maestros, que ayudan a los estudiantes a hacerlas a espaldas de sus padres. El gobierno es una bendición de Dios, pero hasta el mejor gobierno no puede sustituir a Dios. No es un sustituto por Dios. No sé de ustedes, si ha vivido en Estados Unidos por mucho tiempo, quizás te sientes como yo, pero diría que ya no confío tanto en el gobierno como antes, como en mi juventud. Pero nunca debería yo ni otra persona atribuirle al gobierno poderes que solamente tiene Dios. ¿Qué tendemos a hacer como seres humanos? Poner toda nuestra esperanza en el gobierno, en el próximo gobierno. No en este quizás, sino en el próximo, que será mejor, que construirá un paraíso en este mundo donde no habrá problemas. Todos tendrán igualdad, todos tendrán dinero, todos tendrán un trabajo, todos serán felices. ¿Cuál es el problema? El gobierno no tiene poder para hacer eso. El único que tiene ese poder para darnos verdadera paz, prosperidad y seguridad es Dios, este Señor. Hay evidencia, no sé si has leído las noticias sobre Estados Unidos recientemente, pero hay evidencia que está saliendo de que una plataforma grande de medios sociales estaba colaborando con el gobierno para censurar opiniones políticas de personas con quienes no estaban de acuerdo, para que solamente su posición, su opinión política pudiera dominar. ¿Y qué nos muestra eso? Que confían más en la política y en el gobierno que en Dios. Confían más en el sistema que en Dios.
¿Quién está detrás de todo esto? Pablo nos dice en Efesios 6, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Satanás es el que da poder a la bestia, convenciéndole a las personas que su voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Y parece ser una batalla política y terrenal, pero en realidad es una batalla espiritual. Y durante muchas épocas de la historia, creo que le ha parecido al pueblo de Dios que el diablo tenía la ventaja. Daniel vivió en un tiempo muy difícil para él, para el pueblo judío. Él dijo al final de esta visión que la visión, el sueño, le espantó bastante. Era difícil para ellos. El Señor les dijo que no se iba a mejorar, de hecho se iba a hacer más difícil. Pero la cosa es que Dios nunca nos dice a nosotros, los creyentes, en su palabra, que derroquemos los gobiernos impíos para instalar gobiernos creyentes o cristianos. ¿Por qué? Veamos de la última parte del capítulo 7, los versículos 17 y 18. Dice, las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Dios nos dice, yo tengo un gobierno, yo tengo un reino del cual ustedes son parte ahora. Y ese reino será suyo para siempre. Esperen hasta que yo corrija todo, hasta que yo establezca ese reino plenamente. Sigamos en el versículo 9. Mientras yo observaba, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. La buena noticia es que los gobiernos humanos no tienen la última palabra. El Señor la tiene, tal como la tuvo en el principio, en la creación. Y ahora mismo, este sueño de Daniel nos dice que Dios reina sobre su trono. No sé si notaron que su trono es un carro con ruedas, es un trono móvil. Y quiero usar una analogía. Aquí tenemos una foto de Air Force One, el avión de ¿quién? El presidente, ahora es el presidente Biden, y cualquier presidente. Podríamos decir que Air Force One, no sé si has visto fotos de este avión adentro, pero es básicamente una Casa Blanca móvil. Cualquier cosa que él puede hacer en la Casa Blanca, lo puede hacer también en Air Force One. Uso esta analogía para que entendamos que el reinado de Dios cubre todo el universo. Donde quiera que tú estés, ahí está Dios reinando. Ahí está Dios observándote, mirando, cuidándote. Sin que lo sepas, Él te rodea de sus ángeles para protegerte. Es muy confortante. Pero ahora, a veces parece que la maldad prospera, ¿verdad? A veces la maldad prospera aquí, en este mundo. A veces parece que está ganando, pero este sueño nos dice que Dios siempre tiene el control. Siempre. Él deja que la maldad exista por un tiempo, pero en última instancia la destruirá. La bestia será matada, descuartizada. Pero
esta visión de Daniel podría espantarnos a nosotros también. ¿Qué tal si Dios saca ese libro en el último día y lee una lista de mis pecados y me condena así? El fuego sale de su trono, libros son abiertos, la bestia es matada, descuartizada y echada al infierno. ¿Qué tal si Dios me hace eso a mí también? Pero algo importante para recordar, para notar aquí, es que se menciona que hay tronos, plural. Tronos se colocaron y libros fueron abiertos. Hay otro trono aquí, muy importante, que Dios menciona en los últimos 2 versículos, 13 y 14. Dice, en esta visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano, literalmente como un hijo de hombre, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. ¿Sabías que Jesús usó el término hijo del hombre más de 80 veces en los evangelios para describirse a sí mismo, para referirse a sí mismo? ¿Por qué? Entre otras cosas, quería que supiéramos que esta profecía se trata de Él. Él es alguien con aspecto humano que venía entre las nubes del cielo. Y no es exactamente lo que le dijo el ángel Gabriel a María, algo que acabamos de leer en Lucas capítulo 1. El ángel le dijo esto: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Este es el trono de Jesús y debería ser muy reconfortante para todos nosotros. Porque Jesús dijo en una ocasión, en Marcos capítulo 10 esto, dijo, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el sueño, ¿cuántos ángeles servían al venerable anciano? Eran incontables, ¿no? En el sueño, el venerable anciano es el Padre, ¿verdad? Y el Hijo también merece que todos le sirvan, merece que todos esos ángeles le sirvan a Él también, porque Él es igual al Padre y igual al Espíritu Santo. Y merece que toda la creación lo alabe y lo sirva. ¿Pero qué hizo? Dejó atrás todo eso y se hizo un siervo por amor a ti, por amor a mí. Vino aquí y ofreció a su padre, al venerable anciano, su vida perfecta. Le ofreció su muerte sacrificial que quita la culpa y la condenación de nuestros pecados, completamente. Cuando confiamos en Él, solo en Él escribe nuestros nombres en otro libro, el libro de la vida. No ponemos nuestro nombre en este libro, Jesús lo pone en Él. Lo escribe con su sangre. En Apocalipsis 3:5 Jesús dice esto: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el último día habrá otro trono ahí, el trono de Jesús, tu Salvador, tu mediador con Dios, tu abogado defensor. Él te reconocerá delante de su Padre. Él te defenderá y dirá, este es mío. He preparado un lugar para este. Abran las puertas del cielo. Qué buena noticia y qué consuelo nos da. El Señor le dijo a Daniel que, la situación política, social, terrenal de su pueblo, Israel, no se volvería más fácil, sino más difícil. Entonces, el libro de Daniel contenía una advertencia para los judíos de las cosas malas que iban a pasar, pero también mucho consuelo.
para fortalecerlos, para que siguieran confiando en que el Señor reinaba. Y este libro, Daniel, y todos los otros 65 libros de la Biblia son para nuestro consuelo también. Aquí en el año 2022 tenemos toda la revelación de Dios, la revelación completa. Por eso necesitamos tener contacto con esa revelación, con esa palabra con frecuencia, porque en la palabra de Dios, ¿qué nos dice Jesús? Nos dice, no te preocupes, por tu fe en mí, ya eres parte de un reino que durará para siempre. Aférrate a esa fe, aun cuando todo el mundo a tu alrededor está abandonándola y animándote a hacer lo mismo. Yo usaré los gobiernos para bendecirte. Ellos aparecerán y desaparecerán. Algunos de ellos los desilusionarán. Otros hasta te perseguirán. Pero aun cuando te parezca que Satanás está ganando, es una ilusión. Yo gané la victoria sobre él. Yo soy el Rey de Reyes. Ningún rey en este mundo, ningún gobernante tiene más poder que yo. Ningún rey en este mundo tiene más amor por ti que yo. Yo morí, resucité y vivo y reino. Y tú reinarás conmigo también, para siempre, en un reino sin fin, perfecto, donde yo seré el último y el único